Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un Rodcast más, el podcast que busca ser puente de comunicación entre gente con testimonio, gente con propósito. Hoy tenemos un invitadazo, hoy nos acompaña un Jorge Rincón, quien se ha convertido en un historiador automotriz en pura narrativa emocionante. Voy a presentar a Jorge, es mejor conocido como El Gorila, es creador de contenido y conductor de Cosas que nadie me preguntó de carros, un programa donde mezcla humor, ironía y datos ocultos del mundo automotriz para contarnos historias que honestamente nadie pidió, como él lo dice, pero todos queremos escuchar. Es originario de Monterrey, Nuevo León, combina energía, precisión y casi de historiador y alma de pasión y de piloto para darle vida a autos olvidados, leyendas del motosport y curiosidades que mezclan cultura pop, Fórmula 1 y automovilismo extremo. Más que influencer, Jorge es un cuentahistoria de autos o sobre ruedas. Alguien que rescata lo que quedó guardado en el garage del tiempo y lo convierte en contenido irresistible. En su mundo los carros no solo se manejan, en su mundo se viven, se entiende y sobre todo se encuentran. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, hombre, al contrario. Gracias por invitarme. No, estamos aquí para la zona. Pues vamos a empezar ahora sí por el principio. Primero un poquito, ¿qué es lo que mueve a Jorge a esta intención de trabajar o de estar en contar historias, sobre todo de carros y en la pasión que tiene sobre ellos? Bueno, pues es una historia pues, bastante larga. ¿Tenemos tiempo? Tú dale. Esta historia pues nace prácticamente desde que soy niño, desde que tengo 8 o 9 años que empiezo a ver un programa de automovilismo británico donde son 3 presentadores, Top Gear. Y yo veía ese programa pues, cada semana y era el mejor trabajo del mundo. O sea, yo veía eso y decía, no existe otra cosa mejor en el mundo que manejar carros todos los días, que salir por carretera, viajar con tus amigos, estar siempre en carros nuevos, en constante cambio y conociendo todo ese mercado. Yo no conocía lo que era el periodismo automotriz hasta muy grande y después se presenta la oportunidad ya casi a mis 30 años para poder empezar a formar esto que es Cosas que nadie me preguntó, y fue donde empezamos a darle ya fuerte y ya buscando ese sueño del automovilismo. Fíjate, qué interesante, sobre todo ahorita comentábamos que no es un tema como que puede enganchar definitivamente, que va dirigido a cierto target de personas, pero que a todos de alguna manera también una vez enganchados nos puede interesar por la historia precisamente del automovilismo, de diferentes autos o diferentes cosas que han sucedido en el medio de la... Sí, hay bastante cosas muy interesantes que han pasado y realmente mucho de mi target pues sí obviamente es un segmento de nicho, pero también trato de hacerlo amigable y amistoso para que la gente que no necesariamente le gusta mucho el automovilismo pueda ver las reseñas o pueda ver mi contenido en general y pasar un buen rato. Por ejemplo, en este caso, Jorge, ¿cómo eliges tú el tema que vas a tratar o a comentar? Y sobre todo, ¿qué debe de tener o qué contenido debe de tener la historia? Pues muchas de las cosas, yo me la paso investigando mucho, leyendo muchas cosas de automovilismo, libros antiguos. Hace poco me regalaron unos libros de Volkswagen, me han regalado libros de Juan Manuel Fangio, de la historia de Fangio, de la historia de Ferrari. Entonces casi todos siempre traen algo ahí, un detallito que dices, mira, esta historia está muy interesante, a lo mejor sí la sabía, pero no la sabía tal cual, o es algo raro que pasó, que vale la pena a lo mejor desmenuzarlo un poquito para digerirlo y que la gente lo pueda entender mucho mejor y sea más ameno también que lo puedan entender. Y en eso fíjate que qué interesante, pero como que me gustaría saber qué te mueve a ti, qué hace diferente una historia de una u otra para poder que tú digas, me voy a enganchar y la voy a comentar porque creo que esto puede ser interesante. Es que hay muchos temas en los que yo a veces creo que, bueno, pues personalmente como parte de un fandom del automovilismo, creo que algún contenido siempre puede ser más viral que otro y a veces una historia siento que va a enganchar mucho y resulta que no termina enganchando como creo, y otra historia un poco más comercial, por así decirlo, termina siendo un boom. Y eso es algo que pues con el tiempo vas medio midiendo y vas viendo y dices, bueno, a la gente le gusta un poquito de morbo, entonces vamos a ver trampas, vamos a hablar de apodos, vamos a hablar de cosas que han pasado en el automovilismo y pues también meterles cosas de valor de vez en cuando, o en la mayoría de los casos algo que si no lo sabían, pues
ahora lo suena saben. interesante. Muy bien. O sea que prácticamente es ahí por feeling y de alguna forma es mezclarle, como dices, lo interesante, lo misterioso, lo chusco o lo también que puede tener de morbo Sí. y de interés. Oye, esto suena muy bien. Y en un momento dado, Jorge, me pregunto, ¿cuál sería ahorita para ti la anécdota del auto, la historia de aquel auto que digas tú, oye, esto me llamó la atención, esto... Bueno, mira, ese ahí es uno de los temas que personalmente me voló la cabeza esa historia cuando la leí por primera vez, que pensé que iba a ser mucho más viral de lo que al final fue. Es una historia de un piloto en la Fórmula 1 que durante la época de los 1940 en Europa, que ya sabemos que estaba pasando en el mundo en ese entonces, se volvió espía para los aliados, para el lado de Estados Unidos, y reclutó a otros 2 pilotos de Fórmula 1, y entonces eran pilotos de Fórmula 1 espías que estaban trabajando, y a mí me parecía muy loco que ese señor, que resulta ser el primer espía piloto, fue el primer ganador de Mónaco, y yo decía, es una historia bastante increíble que yo creo que a toda la gente le va a gustar. Y sí tuvo mucha interacción, sí tuvo muchas vistas. Oye, pues ya perdón que te interrumpa, y ahorita ya me enganchaste. A ver, pues platícale más y ponle más contenido a esa historia, o sea, qué hizo, qué onda? Resulta que este señor en Francia rescata a un general inglés, lo saca obviamente manejando, y el general inglés se queda sorprendido por la habilidad de manejo de cómo lo pudo sacar de una zona de guerra, y eso provoca que se enliste en un área secreta del gobierno inglés que manejaba espías. Entonces este señor dice, bueno, voy a invitar a 2 amigos míos para que se unan a mí, que me ayuden. A uno de ellos lo captura la policía alemana, y de la policía alemana se escapa abriendo la puerta del carro con toda la gente armada, salta del carro, se escapa entre la gente en París, se sube por los techos, corre por los techos, todavía le da tiempo de tomarse un tequilita con un fan que lo reconoció como uno de los campeones, el ganador de la Fórmula 1. Oye, es esta historia de Misión Imposible. Es historia de película. Es de ficción total, pero que verdad. O sea. Y 3 meses después tiene que recorrer cientos kilómetros para poder regresar a Inglaterra. Él regresa a Inglaterra y decide regresar como espía a Francia, y pues ya de esa segunda incursión ya no regresa. Pero el ganador del primer Gran Premio de Mónaco, ese señor aparentemente estuvo en campos de los que les gustaba a los alemanes, y supuestamente él termina su vida ahí, pero hay otra historia que dice que alguien muy similar, con los mismos rasgos de lo que hacían en los campamentos los alemanes, llega a vivir con la esposa de este señor, que tenían la misma edad, el mismo cumpleaños, tenían una historia muy rara. Entonces como que mucha gente dice, bueno, entonces a lo mejor no terminó ahí su vida, sí volvió y se fue y se casó con su esposa, pero quién sabe qué habrá hecho durante la guerra que prefirió cambiar su identidad. Entonces a mí me parecía una historia muy loca, le fue bien, pero yo pensé que iba a ser algo así de, no, pues 1 millón de vistas. Pues ahorita vale la pena que nos invites. ¿Dónde la pueden encontrar, por cierto? En todas mis redes, Gorila Rincón, en todas las redes sociales estoy como Gorila Rincón. Están los videos completos, las cápsulas completas de cosas que nadie me preguntó, están los clips de cosas que nadie me preguntó, y esta historia en particular está partida en 4 partes, porque pues no me dio tiempo para hacerla en Reel, pero... Pues a mí ya me enganchaste, la voy a está buscar. Muy buena esa historia. Y entrando un poquito también dentro de esa línea, tus videos pues mezclan cultura pop también con Fórmula 1 y locuras del automovilismo. ¿Qué te inspira para unir mundos tan, pues te puedes decir, tan distintos, no? Pues es que al final de cuentas casi todo está conectado entre sí. O sea, si ves mucho la cultura pop, pues tenemos... el DeLorean de Volver al Futuro, tenemos a Herbie, tenemos a Bumblebee, o sea, tenemos muchos carros que son representativos de la cultura pop. Tenemos películas como Bullitt, como la del Pontiac, se me fue el nombre, el de golpe bajo. Burt Reynolds. Gente que ha creado carros bastante icónicos, el General Lee de los Duques de Hazzard. Entonces... creo que se entrelazan muy bien y cuentan historias. Oye, de veras tan chavo y que todavía sepas de todos esos, qué padre, ¿no?
Y creo que se entrelazan muy bien y pueden generar una muy buena historia. Oye, Jorge, ¿y crees hoy que la historia automotriz se está perdiendo alma o simplemente se está transformando? La verdad, sí he llegado a notar, o sea, sí lo he llegado a comentar en mis videos. Siento que el mundo automotriz ahorita está muy cerrado, como que la gente, las marcas ya le agarraron el gusto a la gente y es, bueno, ponle 2, 3 pantallitas, ponles esto, ponles estas líneas. Cuando tú veías los carros 70s, 80s, 90s, incluso, o sea, pues muchos carros en los 90s que se perdieron, como el Mustang, que perdieron esa, en los 80s, 90s, que Ese ya no era el atractivo. Mustang. Sí, ya, el Mustang que ya- todo el mundo lo queríamos. Pero dices, seguían intentando cosas nuevas, seguían intentando colores nuevos, seguían intentando formas nuevas y ya eso ya se perdió. O sea, como que, bueno, a la gente le gusta este carro en específico, vamos a hacer 20 iguales. A la gente le gusta comprar blanco, pues todos blancos. Entonces, sí creo que ahí le está faltando algo de sabor a la industria automotriz. Y por eso siento que también algunas marcas chinas que están llegando con colores y con formas diferentes, con colores llamativos, les está yendo muy bien en el mercado porque están ofreciendo algo que las marcas comerciales, las marcas grandes no están queriendo ofrecer. Muy bien. Por ejemplo, como que así específicamente Pues nos puedes decir. por decir el Dolphin Mini, que viene en verde y en amarillo, o sea, azul, colores así muy vibrantes. Que abre una gama más. Abre una gama en el que, bueno, es un carro de ciudad, un carro que va a ser comercial y que no te da los colores básicos que ahorita vemos en todos lados, rojo, negro, blanco, gris, y Sí, lo básico. párale de contar. Entonces, creo que el ofrecer, aunque sea un color diferente, a la gente le gusta sentirse diferente, a la gente le gusta verse diferente, y si les ofreces algo diferente, vas a llevarla de ganar. Bueno, y un poquito, aterrizando un poquito más en nuestra cultura aquí, me gustaría conocer tu punto de vista. ¿Qué opinión te dan ahorita? ¿Crees tú que estamos preparados nosotros, bueno, en Latinoamérica especialmente, para estar con los híbridos, con los Tesla, con toda esa nueva tecnología? ¿O qué opinión te da todo esto al respecto? Bueno, yo creo que el futuro no es eléctrico definitivamente. El futuro del automovilismo no va a ser eléctrico. Ya se está intentando, se ha intentado en países de primer mundo, se ha intentado en ciudades millonarias y todos llegan a la conclusión de que no es posible. Y no es posible no por la generación. De hecho, ya hubo ahí un tema en uno de mis videos, dije que no me gustaban los carros eléctricos. O sea, sí te gustan porque te gusta la aceleración, etcétera. Está bien, compra algo porque te gusta, no porque creas que... Bueno, pero sobre todo porque mucha gente puede estar porque está apoyando también la ecología y Eso es ahorita a lo la que iba a cultura ir. que viene. Que el litio viene de la minería. Y eso contamina más. Eso contamina más que cualquier motor de combustión. Tú sacas el litio de Canadá, te lo llevas a Europa, a la agencia de Volvo, ya usaste minería, explotación en minería, ya usaste un buque, que no es eléctrico, ya llegaste en tren, que tampoco es eléctrico, ya llegaste en tráiler, que tampoco es eléctrico. Entonces, en ese proceso de fabricación, un eléctrico, nada más en el proceso de fabricación, ya contaminó mucho más que los primeros 10 años de un motor de combustión. Y después de su vida útil, como no hay suficientes carros eléctricos o suficientes baterías de litio de ese tamaño como para el reciclaje, pues no hay reciclaje. Entonces vas a seguir contaminando. Entonces realmente no es ecológico comprar un carro eléctrico. Y, o sea, si te gusta que acelera, porque sí aceleran mucho mejor que un carro de combustión, va. Pero yo decía en uno de mis videos, si lo compras para sentirte superior, pues por ahí no es, ¿verdad? O sea, ecológicamente superior, por ahí no va. Fíjate qué interesante de verdad saber de verdad de fondo lo que en un momento dado a veces nos podemos ir con la finta de que realmente estamos contribuyendo y aparte pues estamos en lo más in de lo que está en el mercado ahorita automotriz, ¿verdad? ¿Y crees también, hay alguna historia, Jorge, entonces, que tú todavía no hayas contado, que te estás esperando un poquito por respeto, o por la polémica, o porque, pues yo estoy seguro ahorita quienes están viendo de repente pueden estar de acuerdo o no con lo que estás comentando, ¿verdad? Pero pues es respetable. Pero alguna historia en el rubro automotriz o en el medio en el que vivimos, sobre todo en nuestra cultura, que no hayas contado, que haya generado polémica o que estás buscando la forma correcta para poderla platicar o narrar. Pues yo creo que el que más polémica ha generado, sin duda, fue cuando dije eso de los carros eléctricos, cuando hablé
cómo no hay suficiente capacidad de distribución de energía como para darle servicio a todo el mundo. Me llegaban comentarios de, es que sí se puede generar. Sí, generarla no hay problema. Tú en una planta generadora generas toda la electricidad que quieras. El tema es cómo la llevas a las casas, cómo la llevas a las calles, cómo la llevas, con qué infraestructura, si tenemos infraestructura de hace 60 años en México. O sea, cómo llevas todo eso y luego cómo conectas 50,000 carros en la noche en la misma colonia. Pues se va a hacer un apagón, o sea, ese es el tema y eso es algo. Y sus autonomías también, incluso para el viaje. Para viajes, pues no te dan en los tiempos de espera, oye, que va a ser baterías recargables, intercambiables, que es en lo que está trabajando una marca china, que llegas, te cambia la batería. Pero, pues al final de cuentas, pues sigue siendo también desperdicio, sigue siendo contaminante. Y en cuanto a los híbridos, ¿qué diferencia ahí puede haber? ¿O sí sería un poquito más ventajoso? A mí me gustan los híbridos estilo Nissan, que es un motor chico de gasolina, tú llegas, cargas gasolina, tu tanque completo, y ese tanque lo único que va a hacer es generar energía para que tus motores eléctricos se carguen. Esa es la función, cargar tus motores eléctricos. Ya. Nada más, no dan potencia, no aceleran, no mueven el carro para nada, solo... Entonces creo que eso es mucho más viable, traer un carro así, que si viajas en carretera, en cualquier lado llegas, cargas de gasolina y continúas tu camino sin necesidad de esperarte 45 minutos, sin necesidad de muchas cosas. Pero sin duda, y lo hemos visto con Toyota, que presentó una camioneta ahora en una de las pruebas más difíciles del mundo en Dakar, una camioneta de hidrógeno. Entonces creo que podría ir más por ahí. ¿Y alguna novedad por ahí que tengas ahí de lo que esté pensando, planeando Elon Musk en cuanto a la rama automotriz? Ya ves, pues los Tesla y todo ese rollo, pues ya sabemos pues sus ventajas y desventajas de alguna forma, pero no sabes por ahí algo todavía que se trame. Estuve viendo, no sé si sea cierto, ya ves que ahora todo sale por inteligencia, sí, ya no que está sacando como una unas tipo moto. Ajá. Que prácticamente van como... Eso no, ¿verdad? Que vuelan, no creo. Que le evitan no casi para nada. No Oye, es que a nosotros nos pueden engañar totalmente. Bien, precisamente ahorita quería tocar eso un poquito para entrar en esta pregunta que te quiero hacer. ¿Cuál sería entonces para Jorge el auto ideal o de sueño o de aquí de imaginación de inteligencia artificial que te gustaría manejar o que te gustaría probar o que tú dijeras, pudiera ser así un... Bueno, es que a mí me gustan los motores grandes. O sea, y si te dijera un carro que a mí me gustaría manejar y saber qué se siente, que es mi carro favorito de todos los tiempos, es el Plymouth Superbird, que fue uno de los carros más ganadores en la NASCAR antigua en los 70s, uno de los carros más rápidos, más, no ligeros, pero más avanzados en su tiempo, con mucha potencia. Entonces, me gustaría saber qué se sentía como manejar algo así. Es un carro muy escaso, es un carro muy difícil de ver, entonces pues sí sería así como un sueño pura. Manejar algo así, sí, sin cinturones de seguridad, sin bolsas de aire. No, cállate. 200 kilómetros por hora es toda la adrenalina que necesitas. Sí, precisamente yo creo que pues la comunidad que te sigue debe tener esa pasión también y ese gusto. Sí. Y yo creo que hoy por hoy también, no necesariamente el tener tanto... la filosofía, el conocimiento profundo de los motores y de los carros, pero hoy yo sí creo que vale la pena simplemente para ir a adquirir un carro, un automóvil, pues conocer un poquito ante tanta competencia que hay, tantas marcas que ahorita están surgiendo y todos los chinos nos están invadiendo, pues saber qué ventajas, qué características nos puede servir uno de otro comparado, sí, porque antes pues ya sabíamos los clásicos que eran pues los motores alemanes, el Volkswagen, pues por ejemplo era el carrito del burro, que no se paraba con nada y no se detenía. Los motores, la Ford también, que tenía... Los japoneses, los Urus, que también los son Urus, ¿verdad? Que burritos de jale. Sí, entonces, pues eso sería importante. ¿Crees tú que busca la gente realmente cuando te escucha aprender a hablar de esto? Reírse, sentir nostalgia por lo que platicas, dar la historia de conocer cómo ha venido evolucionando la historia automotriz y estar actualizados en lo que viene, o qué es lo que estás pretendiendo, qué crees que busca tu gente. Bueno, me ha tocado de todo, o sea, sí me han tocado muchos comentarios de cuando hablo de ciertos carros, que me ponga gente, ese carro lo tenía mi papá,
O cuando hablo de ciertas carreras, yo vi a ese piloto correr, yo vi, no sé, hace poco hablé de Adrián Fernández y mucha gente me estaba comentando y me estaba mandando fotos de cuando fueron a ver a Adrián Fernández correr la IndyCar, etcétera. Entonces, como que me llega de todo. Realmente creo que el mundo automotriz es un espectro muy amplio. Me puede seguir un niño de 10 años como me puede seguir un señor de 90. O sea, el automovilismo yo creo que es algo que no se olvida, que no se quita, y si tienes esa sangre por el automovilismo no se te va. Entonces, cuando hablo de cosas nuevas, pues a lo mejor esta gente que me conoció hablando de algo nostálgico me siguen para mantenerse actualizados. La gente que es joven y que no conoce esos temas, pues me sigue para conocer de la historia y poder platicarla después. Entonces creo que es como una mezcla de todo, y eso es lo que hace que la comunidad vaya creciendo, el tener de todo un poquito y tratar de cumplirles a todos para que todos tengan algo que contar. Fíjate que estoy muy de acuerdo contigo, Jorge, y yo creo que la gente que nos está viendo también, porque definitivamente, y sobre todo un joven como tú, que va nutriendo de alguna u otra forma y llevándonos a conocer los antepasados, la historia, pues dicen que a veces quien no vivió una historia, pues la historia es la que nos va formando, la que nos va dando una visión, y sobre todo en este rubro del desarrollo industrial automovilístico, pues yo creo que eso es interesante, la nostalgia de aquel auto donde nos subíamos con los abuelos, donde vivíamos, que aquellos asientos tan altos que teníamos de repente, las bancas y todo. Todo el arranque, cuando aquellas camionetas, me acuerdo que empezaron una con un botón apenas, que era, según esto ya era lo más in y lo más novedoso. Sí, y eso es lo que a mí me gusta mucho ver en mis reseñas de carros, a veces cuando hago carros viejos, o sea, que ni tan viejos, no, o sea, 2004, 2005, 2012, que ves cierta tecnología que ahorita sigue siendo de lujo, que no está en todos los carros y que la ves en carros del 2000, 2001, 2004 y dices, estos estaban demasiado adelantados. A lo mejor por eso en su momento pues la gente no les veía un uso de cera, una razón a la tecnología que le estabas poniendo, porque incluso ahorita sigue sin ser básica. Entonces es muy interesante ver cómo la industria automotriz no está tan atrasada como creíamos que estaba. Ya. O sea, hacían cosas muy locas hace 30, 40 años que ahorita se están replicando y pues es un círculo. Al final de cuentas yo creo que la gente... Hay cosas que en su momento no gustaron, que ahorita sirven, como los climas de bisona, cosas así que eso en los 2000 pues era algo que no te imaginabas ver en un carro y que ahorita es lo más común. Pero que aún así hay carros básicos que no lo traen, entonces dices, es muy notorio los carros de lujo de antes contra los carros comerciales de antes. Y la diferencia ahorita entre los carros de lujo y los carros comerciales ya no está tan descabellada como estaba hace por lo menos 20 años. Y yo creo que eso es lo interesante, el poder ver y reconocer y tener todavía la capacidad de sorprendernos de los cambios, de la evolución, y de que de muchas veces hay cosas como en la moda que a veces vuelve uno a lo mismo, ¿verdad? Entonces, qué interesante de ver así en un momento dado. Si hay en nuestro, sobre todo nosotros ahorita que estamos acá en Monterrey o en nuestro país o a nivel Latinoamérica o a nivel algún lugar o donde pudiéramos ver algo de historia a nivel de museos, a nivel de que puedas recomendar como algo de historia. ¿Hay alguno? Bueno, aquí hay un museo, está el Museo de Historia Automotriz, que está en el Parque Niños Héroes. Y hay pues muchos carros antiguos. No es un museo muy grande, pero tiene una colección bastante bonita, motos, carros, carcachas, los 20. Entonces, fíjate, no sabía yo de eso. Está adentro del Parque Niños Héroes y tiene una colección muy bonita, camiones de bomberos antiguos, cosas así. Entonces pues vale la pena, incluso sobre todo para nuestros jóvenes, el poder llegar a ellos para incentivarles, para despertarles el interés, el deseo, como en este caso Jorge, y sobre todo la pasión por algo. Yo creo que lo importante en la vida, definitivamente tú ya descubriste tu pasión y eso hace mucho ya la diferencia de hacer lo que te gusta realmente, ¿no? Sí, claro, totalmente. Y en este caso, Jorge, si tuvieras que darle un consejo a alguien que quiere crear contenido sin caer en lo genérico, ¿qué le podrías decir? A mí me dijo, cuando yo empecé a hacer contenido, justo antes de empezar a hacer contenido, 1 o 2 semanas antes, estaba con un amigo en la casa y estábamos tomándonos unas cervezas y yo le decía, tengo mucho miedo porque yo nunca he vendido mi personalidad, yo siempre he vendido mi mente. Antes de hacer todo esto, pues yo era abogado, entonces
Yo vendía mi cerebro y no era importante si te caía bien o te caía mal. Al final de cuentas, mi habilidad contaba y bastaba para que la gente me buscara y me contratara, ¿no? Entonces yo le decía, a mí me da mucho miedo no caerle bien a la gente. O sea, ¿qué va a pasar si la gente no me consume? Porque no es lo mismo tener un trabajo profesional a venderte tú como persona, como producto. Sí. Y me dijo, mira carnal, mientras los videos te gusten a ti, a la gente le va a gustar. Si tú haces las cosas porque te gusta cómo lo que dijiste, cómo es la historia, cómo lo contaste y cómo te ves, a la gente le vas a gustar. No tienes que irte más allá, pensar y hazlo para ti y a la gente le va a gustar. Fíjate, qué padre consejo. Yo creo que es eso lo importante, el descubrir y el hacer que lo que hagas tú con pasión, con deseo, con interés, con corazón, y si te gusta, pues es lo que vas a poder compartir y realmente es lo que estás pudiendo dar, porque no se puede dar lo que no disfrutas, lo que no conoces, lo que no amas, lo que no te apasiona. Totalmente. Y no es lo mismo recomendar una película que de veras te guste que a cuando pues ahí nomás la dice, buena, Palomera. Sí. Palomera, sí, pues ahí aguanta. Oye, Jorge, pues de verdad, pues el tiempo definitivamente se nos acaba, pero estoy seguro que vamos a tener otra entrevista más porque creo que es muy interesante y sobre todo despertar en nuestra comunidad, en los jóvenes, el interés y la pasión por un gusto por algo. Sobre todo ahorita, por ejemplo, en lo que viene ahora de automóviles, de los cambios, de toda esta innovación tecnológica que estamos viviendo, pues creo que cae muy bien al dedo y que vale la pena entonces quedarnos con ese consejo que Jorge nos dio de hacer lo que te apasiona, lo pudiera resumir yo en esto, y que te guste hace la diferencia. Totalmente. ¿Sí? Pues muchísimas gracias. Te esperamos próximamente en otro. Agradecemos, bienvenidos y gracias a este podcast. Los esperamos en el próximo capítulo. Gracias. Gracias, Jorge. Un gustazo.